Yeshua HaMashiach, el que rompe cadenas. Continuamos con la parte 19 de esta serie. Y ahora vamos a ver los falsos profetas y los falsos o malos espíritus. El engaño de ambos. Porque ya vimos el autoengañarse a uno mismo, que son las tres avenidas por las cuales Satán tratará de alejarlo de la verdad para que crea sus mentiras. Entonces ahora, hermanos amados, los falsos profetas, falsos maestros. Había un varón que dice que tenía el don de profecía y le habían invitado a una y otra congregación. Al profetizar de un modo singular, pues impactaba. Pero en un periodo de varios meses su vida personal se empezó a deshacer. Terminó sin poder funcionar dentro de la sociedad y empezó a aislarse completamente. Cuando vino a ver a Neil Anderson, había estado sin empleo 2 años, su papá lo cuidaba y era esclavo de las medicinas de receta. Leímos, dice, 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces le dije, Alberto, yo no estoy en contra de la profecía, es un don espiritual. Pero Satanás puede falsificar los dones espirituales y engañarnos para que creamos que son del Todopoderoso. Es por eso que las Escrituras nos enseñan a examinarlo todo, a probarlo todo. Después de una extensa discusión, dice, en cuanto a los falsos profetas y maestros, él confesó: creo que mis problemas empezaron cuando no probé los dones de lenguas y profecía que me otorgaron los maestros falsos. No solo fui engañado, sino que además he engañado a otros. ¿Estaría dispuesto a probar su don de lenguas?, le pregunté. Aseguré, Alberto, que yo estaba interesado en examinar el espíritu, no probarlo a él. Alberto de por sí deseaba quedar libre del engaño y estar bien con el Eterno. Sí, contestó. Le dije que empezara a orar en voz alta en su idioma espiritual. Mientras él recitaba, dice, una oración que no se podía entender, yo dije: en el nombre del Mesías y en obediencia a la palabra del Eterno, te ordeno, espíritu, a identificarte. Alberto dejó de recitar y dijo: yo soy él. En este momento, un consejero sin experiencia tal vez se hubiera sentido tentado a quitarse los zapatos, pensando que estaba en Tierra Santa. Pero yo continué, dice, con la prueba. Eres tú el que fue crucificado bajo Pilatos, que fue enterrado y resucitó al 3er día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Gritó, dice, casi, diciendo: no, yo no soy ese. Le guié, dice, a una oración renunciando a la actividad de Satán en su vida y él quedó libre del engaño. No estoy en contra de los dones espirituales, ni siquiera los de profecía y de lenguas, queridos amigos. Estoy comprometido a obedecer las Escrituras. Y en 1 Corintios 14:39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar, pero no impidáis hablar en lenguas. Pero también nos dicen las Escrituras que requieren que el fenómeno espiritual se pruebe. Yo creo que los falsos profetas y maestros florecen hoy en día porque los cristianos, los creyentes, aceptan su ministerio sin probar o examinar los espíritus que están detrás de ellos. Entonces vamos a comparar lo falsificado con lo genuino. Cada profecía real del antiguo pacto era una evangelización. Ese ministerio atraía a las personas a regresar al Eterno de su palabra. En ese sentido, el llamado a la justicia era una norma que separaba a un profeta verdadero, genuino, de un impostor.
Yirmiyahu Hanabí, Jeremías, escribió: Así ha dicho Adonai de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Adonai. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. 23, 16 y 21, 22 de este capítulo. Sí. Y los dos capítulos. Si usted cruza caminos con uno que dice ser profeta, pero que Elohim realmente dice en su palabra que debemos hacer algo como guardar Shabbat, los mandamientos, no comer alimentos inmundos y demás. Si ese profeta lo hace, ¿será un verdadero profeta? Obvio que no. Entonces, de esa manera, hermanos amados, si no está involucrado ese profeta, además, en llamar a la gente a un andar recto delante del Eterno, tal vez se está enfrentando a un impostor. El Eterno reveló por medio de Yirmiyahu, Jeremías, otro criterio que distingue entre un verdadero y un falso profeta. He oído, dice, lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Dicen que viene en el nombre de él, diciendo: soñé, soñé. El profeta que tenga un sueño, cuente su sueño. Sé sincero, dígame, he soñado. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Adonai, versos 25-28. La cizaña, podríamos decir mejor. ¿Qué tiene que ver con el trigo? Elohim estaba advirtiendo a su pueblo en contra de los profetas falsos y que valoraran sus sueños según lo que son, pero no valorar más que su palabra. El Mesías mismo dijo que en el tiempo final muchos dirán: Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera de demonios, imagínense, no hicimos milagros. Y él les dirá: alejaos de mí, obradores de iniquidad, porque nunca os conocí. Entonces, el Eterno, hermano amado, no estaba diciendo que los sueños no son importantes. Ciertamente el Eterno hablaba a través de sueños, pero a comparación de su palabra, que es el grano que nutre, los sueños simplemente son paja, son cizaña. Si usted alimenta a las vacas con la cizaña, yo no sé cómo le va a eso. De pronto hasta se enferman. De esa manera, de igual manera, los sueños tienen cierto valor, pero nunca se deben igualar a la palabra del Eterno. No es lo mismo que el trigo, como base de nuestra fe o nuestro andar. Los sueños se deben evaluar conforme a la palabra. La palabra es el tamiz, como dice. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos, que alumbra como el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero? Es Yeshua el Mesías. Lucifer es el otro. Lucero es el Mesías. La estrella, el Magen David. De esa manera, hermanos amados, es que Yirmiyahu, Jeremías continúa, 23-29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Adonai, y como martillo que quebranta la piedra? Si usted asiste a una fraternidad cristiana donde las profecías son parte de la alabanza pública, no espere que el Eterno mande a decir tonterías generales como les amo, mis queridos hijos. Ya sabemos que Él nos ama. O pronto vendré. Ya sabemos que Él viene. Estas declaraciones ciertamente están en la palabra, son verdaderas. ¿Por qué habrían de ser profetizadas si ya lo dice la palabra? ¿Sí? Entonces, el Eterno asegura que Él nos ama, que amó mucho a este mundo que envió a su Hijo amado. ¿Sí? Que la venida es inminente. Entonces, hemos escuchado profecías de todas clases en iglesias donde muchas personas viven en pecado inclusive, pero quedan adormecidas en una complacencia injusta. La voz del profeta debería ser como un fuego que consume y un martillo que quebranta.
Un mensaje profético debe motivar a la gente hacia la justicia, ¿ya? No apaciguarlas en su pecado. Primera de Keifa Pedro 4:17. Elohim está más interesado en la pureza de la congregación que en el crecimiento físico de la misma. Yo predicaba antes ante miles de personas, 7,000 en la mañana, 5,000 en la noche, predicábamos. Pero cuando me convertí ya no hubo 100 personas, por ahí 40, 50, después 10, 15, 2, 1, ni una. Pero seguimos predicando así, trabajando ahora por internet mayormente. Sí nos lleva cuando hay personas de toda clase, pero ya es a los escogidos, a los discípulos. El Mesías tenía 12 varones que estaban con él. Esos son los que valen la pena. Entonces, hermano amado, aleluya, gloria al Señor. El consuelo solo viene para los que son perseguidos por causa de la justicia, al permitir que la palabra de Elohim limpie su pecado y quebrante su egoísmo. Jeremías relató otras evidencias de un profeta falso. Por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas, dice Adonai, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Oiga, 23:30. Esto es, hermanos, un plagio. Tomar lo que Elohim le ha dado a otros y usarlo como si fuera de uno. Yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, verso 31. Por ejemplo, ahorita yo estoy basado en este libro de Rompiendo Cadenas de Neil Anderson, un doctor y muy experto en esto. Y obviamente a base de eso yo voy dando mi experiencia y lo que he leído en otros libros y he podido ver en el ministerio. Declarar que lo que uno está diciendo viene directamente de Elohim, cuando no es así, es una ofensa increíble al Eterno. ¿Alguna vez se le ha acercado a alguien a decirle, Dios me ha dicho que te diga? Mucho cuidado. Quién sabe, lo hemos hecho también. Mi respuesta es, no lo ha hecho. Si Elohim quiere que yo sepa algo, me lo puede decir directamente él mismo. Yo creo en el sacerdocio de los creyentes. Elohim puede animarnos y confirmar su palabra por medio de otros, y lo hará. Pero en los asuntos de la fe y de la dirección de su vida, hay un solo Elohim y hay un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yeshua el Mesías, hombre, o sea, la humanidad del Mesías. 1 Timoteo 2:5. Porque él es Elohim verdadero y hombre verdadero. Si alguien le dice, Dios me ha dicho que te diga, esa persona está funcionando como un mediador. Señales y maravillas. ¿Quién está probando a quién? Quizá usted ha escuchado que es posible identificar a un falso profeta porque no se cumplen todas sus profecías, y eso está en la Biblia también. Deuteronomio 18:22 dice también que no debemos creer a los profetas cuyas profecías fallan, sí, pero Deuteronomio 13:1-3 nos advierte en cuanto a los falsos profetas cuyas señales o maravillas se cumplen. Cuando se levantare, dice, en medio de ti profeta, soñador de sueños, te anuncie señal o prodigio, y se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras del profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Elohim os está probando, para saber si amáis a Adonai vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Eso puede ver también usted en Mateo 24, 4-11, Apocalipsis 13:11. Muchos creyentes han sido condicionados para pensar que cualquier cosa que se relacione con lo milagroso automáticamente verifica que Elohim está ahí, el Eterno. Él aún puede usar señales y maravillas para confirmar su palabra, pero la palabra también nos advierte, porque se levantarán falsos Mesías, Cristos, y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Marcos 13:22. Satán también puede hacer señales y prodigios, pero solo lo hace con el fin de alejar nuestra alabanza de Elohim y dirigirla hacia sí mismo. Devarim, Deuteronomio 13:5-11,
revela lo serio que es atribuir al Eterno actividad de Satán. Las personas que lo hacían eran ejecutadas, aun cuando fueran parientes. Debemos amar al Eterno, obedecer su palabra y examinar todas las señales, prodigios y sueños. Examinarlo todo. ¿Han oído a Maximino Martínez, el ex brujo que se convirtió al Mesías? Famoso, que dice él en sus testimonios: yo tenía mi templo, dice en San Lázaro, creo que dice en Nueva York, no sé dónde, en Estados Unidos. Yo ya vi ciegos ver, ojos, dice, sordos oír, cojos andar, por obra de la brujería del diablo. El diablo hace también, pero su poder es limitado. El diablo te da 5, pero te va a pedir 5,000. Te hace un favor y te pide el alma, te pide tu vida, etc. ¿Falsificadores dentro de la iglesia? Pues, vamos a ver. ¿En qué piensa usted cuando escucha términos como falso profeta y falso maestro? Muchos tenemos la tendencia de creer que son místicos orientales, gurúes, oradores de religiones que no son bíblicos, o líderes dinámicos quizá de sectas que obviamente están fuera de los límites de la iglesia, de la congregación mesiánica o cristiana. Pero el Sheliach Keifa, apóstol Pedro, declaró, todo un capítulo dedicó para hablar de los falsos profetas que operan dentro de la iglesia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, dice, herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Segunda de Keifa Pedro 2:1. Ellos encuentran en nuestras iglesias ahora mismo un caldo de cultivo y ahí están, disfrazados como obreros de justicia. Note que la carnada de los maestros falsos no es principalmente su doctrina, y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, con su vida disoluta, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 2. ¿Qué quiere decir Keifa con seguirán sus disoluciones? Está hablando de creyentes que evalúan un ministerio en base a la apariencia exterior y el encanto de sus líderes. Decimos, es tan amable, ella es muy carismática, es un orador tan dinámico. Nuestros jóvenes necesitan eso, ¿sí? El pastor es aburrido, ella es muy dulce y parece sincera. Sabe mucho de la palabra. El diablo sabe mucho de la palabra, sus seguidores también. Pero ¿será que el criterio bíblico para evaluar un ministerio es un maestro que tiene un atractivo físico o de pronto emocional o intelectual? Claro que no. Siempre es cuestión de verdad y de justicia. Eso es. Dice la verdad, vive la justicia. Los falsos maestros que llaman a los sentidos físicos han blasfemado la verdad. Keifa continúa el tema revelando que hay 2 maneras de identificar a los falsos profetas y falsos maestros que operan dentro de la iglesia. En primer lugar, estarán involucrados en la inmoralidad de alguna clase, andando en las concupiscencias, en la inmundicia, dice. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Mesías. Entonces, tal vez sean descubiertos en actividades ilícitas, con el sexo, con el dinero, ¿sí? Con otras cosas. Posiblemente estén en contra de las normas, diciendo que Dios solo es amor y gracia, y que no necesitamos vivir según la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, hermanos. Y lo entienden mal lo que dijo Shaul Pablo, ¿sí? Quizá no sea fácil notar su inmoralidad, pero finalmente saldrá a la luz. No hay nada oculto que no se dé a conocer. Segunda de Corintios 11:15 también nos habla de eso. Entonces, primeramente, la inmoralidad o el alejarse de muchas cosas que es evidente que es malo. Segundo lugar, estos falsos desprecian el señorío. Son atrevidos, contumaces.
Segunda de Pedro 2:10. Tienen un espíritu independentista. Hacen lo que quieren, no le rinden cuentas a nadie, ¿sí? O no se someten a la autoridad de una mesa directiva, una denominación. Establecen sus propias mesas directivas que simplemente aceptan sin preguntar lo que quieren hacer. Históricamente hay 3 papeles de liderazgo en el Antiguo Pacto, pero en el Nuevo Pacto hay 5 ministerios de dirección de cabeza. Los sacerdotes que estaban en el servicio del templo, ¿sí? Los profetas que predicaban y ponían el dedo en la llaga, y los reyes que administraban. Solo Yeshua, en su perfección, ocupó y ocupará esos 3 niveles. Y 5 ministerios en realidad, que son los, dice Efesios 4:11, Shaliachim, apóstoles, Neviim, profetas, Mebashirim, que son los evangelistas, Roim y Rabanim, pastores y maestros. Yeshua vino como profeta, ahora está como sumo sacerdote y volverá como rey por segunda vez. Entonces, necesitamos el control, hermanos, y balance que viene con una pluralidad de ancianos en la congregación, distribuyendo los 3 papeles o 5 papeles críticos en más de una persona. Nadie puede sobrevivir en su propia autoridad irrefutable. Eso es solamente el catolicismo, que dice que el Papa es infalible. Pero igual tiene un equipo de cardenales. Hay la curia papal. Entonces, de esa manera, la Santa Sede. Cada creyente verdadero consagrado que desempeña un papel de liderazgo necesita someterse a sí mismo y sus ideas a otros creyentes maduros que le obligarán a rendir cuentas. Si el pastor en su iglesia no está bajo autoridad, si no muestra un corazón de pastor y siervo, salga de esa iglesia. Ahora, tercer lugar, cuidado con los espíritus engañadores. Les recuerdo, dijimos, el autoengaño es una de las avenidas que Satán aleja de la verdad. Segundo, los falsos profetas, que ahorita vimos. Tercero, los espíritus engañadores. Entonces, hermano amado, esto es importante, la influencia demoníaca. Pablo advirtió a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Johanan Juan también nos amonestó a probar los espíritus para distinguir el espíritu de verdad del espíritu de mentira. ¿Sí? Entonces la primera carta 4:1-6. Las fuerzas demoníacas de Satán están trabajando e intentando ensuciar nuestras mentes con mentiras para poder evitar que andemos en la verdad. Hannah Whitefield Smith escribió: hay voces de los espíritus de maldad y engaño, quienes están esperando escondidos para atrapar a cada viajero, sí, que entra en las regiones más altas de la vida espiritual. En las mismas epístolas nos dicen que estamos sentados con el Mesías en los lugares celestiales, pero también se nos dice que tendremos que pelear contra enemigos espirituales. Estos enemigos espirituales, quienes sean, tienen que comunicarse con nosotros por medio de nuestras facultades espirituales, y sus voces, como la voz de Elohim también imitan, son impresiones íntimas que se hacen en nuestros espíritus. Por esto, así como el Espíritu de Santidad nos puede hablar al impresionar en nosotros lo que es la voluntad del Eterno para nuestras vidas, también estos enemigos espirituales pueden impresionar en nosotros lo que es su voluntad para nuestras vidas, aunque por supuesto no dan sus nombres. A causa de la naturaleza engañosa de sus impresiones, la voz de Satán no siempre se puede detectar de una manera objetiva. Lo siguiente es un ejemplo que vamos a ver de la manera en que necesitamos orar para poder desasociarnos de espíritus malignos. Vamos a orar así. Padre Celestial, me encomiendo a ti sin reservas para tu voluntad. Si he sido engañado de alguna manera, te pido que abras mis ojos espirituales para ver el engaño. Ordeno en el nombre del Señor Yeshua el Mesías que todos los espíritus engañadores se aparten de mí. Renuncio y rechazo
todos sus regalos falsificados o cualquier otro fenómeno espiritual. Adonai bendito, si viene de ti, bendícelo y haz que crezca para que tu cuerpo sea bendecido y edificado por medio de esto. Y si no, fuera. Entonces vamos a discernir el engaño. El verdadero discernimiento espiritual es casi una práctica olvidada en las congregaciones, pero en realidad el discernimiento debe ser nuestra primera defensa en contra del engaño. Es la alarma que suena advirtiéndonos de que algo está mal. Por ejemplo, usted visita un hogar donde todos están sonriendo, pero se siente la tensión en el aire. Aunque nada visible lo confirma, su espíritu detecta que algo anda mal ahí. ¿Qué es el discernimiento? Es el primer paso para comprender el discernimiento. Lo primero que hay que hacer es ¿qué es esencial en esto? ¿Sí? Es esencial. ¿O no es esencial? Es esencial. En 1 de Reyes 3, el rey de Israel, Shlomo, clamó a Elohim pidiendo ayuda. Vino en un sueño el Eterno y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Él respondió, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Verso 9. Él contestó, porque has demandado esto, no pediste para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí te he dado corazón sabio y entendido. Versos 11 y 12. El motivo por el verdadero discernimiento nunca es promoverse a uno mismo, acumular beneficios especiales, asegurar una ventaja sobre otros, ni siquiera sobre un enemigo. La palabra griega para discernimiento, diacrino, significa simplemente juzgar o hacer una distinción. Solo tiene una función, distinguir entre el bien y el mal, para que el bien se pueda promover y el mal se elimine. En 1 Corintios 12:10 se ve que es la habilidad divinamente provista para distinguir entre el espíritu bueno y el malo. Es uno de los dones del espíritu que se debe usar para edificar a la iglesia. No es función de la mente, no. Es función del espíritu de santidad, en unión con el espíritu o alma de usted. Cuando el espíritu suena la alarma de advertencia, la mente de usted, que ha sido diseñada para tratar cosas objetivas y claramente, tal vez no pueda percibir lo que esté mal. Incluso si su mente procura interpretar la advertencia objetivamente, probablemente se pierda del motivo principal. Cuando usted discierne que algo anda mal, simplemente dígales a los que le rodean, siento que algo no está bien aquí. Pidamos al Señor que nos ayude. Luego permita que Elohim traiga convicción como solo Él puede. En muchos casos de consejería, dice Neil Anderson, puedo sentir en mi interior que algo está mal o que el asunto principal no ha salido a la superficie. Algunas veces siento que sé cuál es el problema, pero en vez de exponerlo bruscamente, lo examino. Por ejemplo, si yo discierno que el aconsejado está atado a la homosexualidad, no digo repentinamente, usted es homosexual, ¿verdad? No, sino más bien pruebo la impresión en el tiempo apropiado diciendo algo como, ¿ha luchado alguna vez usted con tendencias o pensamientos homosexuales? Si el discernimiento del espíritu es un servidor, entonces igual a su convicción en el aconsejado, generalmente el problema sale a la superficie y se enfrenta, dejando libre al cautivo. ¿Ya? La falsificación de Satán del discernimiento está motivada por un deseo de servirse a uno mismo en vez de edificar la iglesia. Laura, una alumna que aconsejé, dice, había sido engañada por la versión de Satán del discernimiento. Cuando acudió, dice, estaba profundamente turbada. Me explicó que ella podía caminar por la universidad, señalar a los alumnos que tenían problemas con drogas y sexo. No tenía prueba ni información, simplemente sabía. Y aparentemente tenía razón. Pensaba que tenía un don extraordinario del Eterno. Pero también me dijo cómo manipulaba a su consejero al decirle que él estaba a punto de hacer algo. Y era así.
le dije, Laura, te gusta tener poder sobre las personas, ¿verdad? En el momento en que expuse al espíritu falso, se manifestó en mi oficina de una manera desagradable. Tomamos autoridad sobre la influencia demoníaca y simplemente se fue. Sal fuera, en el nombre de Yeshua, le dijeron. Tomamos autoridad entonces, y dice, una vez libre, ya no tenía la habilidad de identificar los pecados de otros. La mente de Laura estaba tan quieta que tuvo que aprender a vivir sin la bulla de los compañeros que habían llenado su mente por años. Los espíritus familiares operan en la esfera demoníaca, así como el espíritu de santidad opera en la esfera mesiánica. ¿Alguna vez usted ha comprendido que a alguien era creyente desde antes que él o ella dijera que lo era? Eso es diferente. ¿Ha sentido el espíritu compatible con otros creyentes? No hay nada mágico en eso. Simplemente es la presencia del Espíritu de Santidad que da testimonio al Espíritu de usted. En otras ocasiones, el Espíritu le advierte que el Espíritu que está controlando a otra persona no es un Espíritu compatible. Si pudiéramos aprender a estar más alertas en nuestros hogares y eclesias, el Señor podría evitar que nos echáramos atrabancadamente a tantos desastres. En el mundo occidental, nuestra mentalidad cógnita casi excluye el discernimiento como nuestra guía esencial en la navegación a través del mundo espiritual. Pero el autor de Hebreos, identificó el discernimiento como el fundamento de una teología buena y sistemática. Dice en el capítulo 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que tú tienes discernimiento también cuando estás metido con el Señor más en la palabra y la intimidad con Él. Somos más vulnerables al engaño de Satán que a cualquiera de sus otras artimañas. ¿Por qué? Porque cuando nos tienta o nos acusa, lo reconocemos, pero cuando nos engaña, no siempre nos damos cuenta. Es su estrategia, mantenernos en la oscuridad. Si logra entrar en la mente, el hogar, la iglesia sin ser detectado, podrá controlar esa vida o ministerio. Tristemente, eso es exactamente lo que está haciendo a través de nuestros países, engañando. Es imposible exponer el engaño de Satán con el razonamiento, eso no es. Solo se puede lograr por la revelación del Eterno. Yeshua dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, mis seguidores. Para ser verdadero discípulo hay que permanecer en la palabra, en la Torá, ¿ya? Y entonces conoceréis la verdad. Y entonces los hará libre la verdad. Pero empieza de permanecer en su palabra, ¿ya? Yeshua oró. Eso está en Yohanan Juan 8, 31, 32. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿ya? Es importante que cuando uno se ponga la armadura de Elohim, empiece con el cinto de la verdad. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La luz de la verdad es la única arma válida en contra de la oscuridad del engaño. Terminamos esto con una carta alentadora de una joven que había estado atrapada en el engaño hasta que el que rompe cadenas la liberó. Dice así, siempre recordaré el día en que acudí a usted por consejo de oración. Desde ese día he sentido mucha libertad. Ya no hay voces ni sentimientos de pesadez en mi mente. Incluso disfruto de un sentir físico de relajamiento. Satán ha regresado muchas veces para intentar golpearme con esos antiguos pensamientos, pero sus ataduras sobre mí se han roto. Nunca olvidaré lo que usted me explicó. Dijo que esos pensamientos negativos en cuanto a Elohim y a mí misma eran mentiras que Satán sembraba en mi mente. Dijo que por medio de Yeshua tengo el poder de rechazar a Satán y deshacerme de los pensamientos malignos. He tardado en realmente creer todo esto de corazón, pero últimamente he decidido defenderme y funciona. Ha sido hermoso enfrentarme a mis problemas con la mente esclarecida. Gracias por ayudarme y a mí y a tantos otros a encontrar shalom y aprender a confiar, amar y creer en el Señor, con amor en el Mesías. Bendiciones a todos, hermanos. Denle like, compartan, recomienden, suscríbanse. Ya, suscríbanse. Bien, pueden escribirme también. Todo con ustedes, Shaliah Yehoshua Ben Sadú, de las congregaciones israelitas mesiánicas en Santa Cruz, Bolivia, para todo el mundo. Amén.
Gracias, Señor, por mis hermanos, hermanas. Sea usted haciendo libres a cada uno. En nombre de Yeshua el Mesías. Espera el siguiente video.